en la vida de mi hermano, ¿verdad? Quizás al médico pudo haber dicho, aquí lo que toca es cirugía, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo también puede obrar y hacer una cirugía, ¿verdad?, en el cuerpo de mi hermano y eliminar, arrancar esas hernias de su cuerpo, ¿verdad?, y darle una mejor salud. Pues el hermano la vez pasada le profetizó 50 años en este lugar, así que Dios se los va a regalar quizás, ¿verdad? Ya tiene Job capítulo 3, versículo 1 en adelante. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en él número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mí sus ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor amado, sea usted dando sabiduría e inteligencia para poder discernir, Señor amado, un mensaje que pueda edificar, pueda fortalecer la vida de cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Padre maravilloso, usted conoce la vida de cada uno de mis hermanos. Usted sabe quién ha venido angustiado, Señor, desesperado, frente a problemas, Señor amado. En esta mañana sea tu Espíritu Santo consolando, Señor, a cada uno de nosotros, fortaleciéndonos y ayudándonos, Señor, a salir adelante. En tus manos están nuestras vidas, Padre maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a tratar de meditar, hermano. Paciencia en medio de la tribulación. Hermanos, muchas veces nos caracterizamos, ¿verdad?, por dar palabras de aliento. Y muchas veces cuando vemos a alguien que está pasando una tribulación, que está pasando algún problema, quizás nace de nosotros hablarle a aquella persona y decirle: mira, ten paciencia. Es lo más común quizás que podamos tener en nuestra boca, ¿verdad? Esas palabras. Ten paciencia, no te preocupes. Dios está preparando una bendición grande para tu vida. Y es por eso las circunstancias que estás viviendo en este momento, ¿verdad? Pero como les digo, lo más común que podemos tener en nuestras palabras es: ten paciencia. Pero hermano, muchas veces pasa lo siguiente, de que cuando soy yo el que está viviendo la tribulación, cuando es cada uno de ustedes que está viviendo la tribulación, ¿usted quisiera tener paciencia? Muchas veces no, hermano. Nos desesperamos. Nos desesperamos y queremos que aquella situación grave que estamos viviendo pase de ahora para mañana. Y que mañana al amanecer de un nuevo día, nuestra situación ya haya terminado. Nuestra situación haya cambiado. Y que aquella tribulación se haya vuelto en bendición. ¿Verdad? Quisiéramos que fuera así siempre. Pero muchas veces, hermano, el tener paciencia recae en tener que aguantar muchos días de dolor. Recae en tener que aguantar de sufrimiento, padecimiento. Y en medio de ello tenemos que tener ese buen ánimo y esa paciencia
esperando en que sea Dios el que tenga misericordia y obre en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Estuve dándole seguimiento a una situación de una periodista salvadoreña. La joven, 27, 28 años, pasa que se casa, tiene su matrimonio con su esposo, ¿verdad? Un muchacho de unos 35 años, robusto, un cuerpo, un físico bien. Era piloto de una aerolínea de aquí de El Salvador. Y pasa, hermanos, de que después de 5 meses de relación se casan. El detalle es que después del matrimonio, 5 días después, el esposo muere. El esposo muere de un paro cardíaco. Y uno puede decir, pero ¿y esto cómo? 35 años, un físico bien. ¿Cómo es posible que le haya dado un paro cardíaco a este joven? Y pues uno puede decir, no, es imposible porque no debería. Pero, hermanos, nuestros cuerpos fallan de un momento a otro, nuestros órganos fallan, y al final solo Dios es soberano, nosotros no, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que esta joven queda destrozada. 5 días de matrimonio, hermano. 5 días. El hombre muere. Y empiezan a bombardearle con mensajes a esta muchacha. Ten paciencia, Dios sabe por qué hace estas cosas. Y sí, Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Pero ten paciencia, un día el dolor va a pasar. Ten paciencia, las circunstancias son difíciles, pero va a volver un nuevo amanecer. Pero, hermano, muchas veces se nos vuelve fácil a nosotros expresar las palabras, ¿verdad? Pero ¿qué de aquella persona que las está recibiendo? ¿Usted cree que es fácil estar pasando una situación así? No es nada fácil. Es difícil, es complicado. Hablando, hermanos, del libro de Job, todos lo hemos leído, ¿verdad? En algún momento. Por lo menos sabemos de que a Job le fue arrebatada su familia, su riqueza, su hacienda, le fue arrebatado todo. Y sabemos, ¿verdad?, que también Dios al final, después de 40, 43 capítulos del libro de Job, vemos cómo Dios le multiplica todo aquello que había tenido en un principio. Y dice que hasta le regala hijos y hijas que eran las más hermosas en todo aquel lugar. Pero en medio de, antes de llegar a esta gran bendición que Dios le regaló a Job, pasaron 40 capítulos, como les digo. 40 capítulos en los cuales quizás nosotros, no nos recordaremos mucho. 40 capítulos en los cuales Job saca lo que tiene dentro de su corazón. Job expone todo su dolor. Job expone todo lo que él está viviendo. Pero no hacemos caso a eso. Solamente el capítulo 1, 2, no, a Job le fue arrebatado. Capítulo 43, 45, a Job fue bendecido. Y quisiéramos que así fuera la vida. De que ahora Mario perdió, qué sé yo, hablando financieramente, perdió $1,000. Pero mañana Dios le repuso $2,000. Y qué bueno, ¿verdad? Así quisiéramos que fuera siempre la vida. Pero no es así, hermano. No es así. Quizás, como les dije el ejemplo, ¿verdad? Hoy perdí los $1,000 y quizás no lo puedo volver a recuperar nunca. Pero hay que seguir. No nos vamos a morir por esos $1,000. Pero Job estaba viviendo algo más difícil todavía. Hermanos, el libro de Job, alguien dijo, fue insertado porque si leemos, hermanos, desde, digamos, cuando la ley es dada de parte de Dios por medio de Moisés, y leemos y empezamos a leer, digamos, desde Éxodo, vemos que dice que al bueno siempre le irá bien, y al malo siempre le irá mal. Y nosotros traemos aquella cuestión en nuestra mente de que si somos buenos, buenas cosas nos esperan, ¿verdad?
Ah, pero si somos malos también nos esperan cosas malas. El detalle es que este libro de Job le da un giro total a las circunstancias. Porque Job no era malo. Job dice en capítulo 1 que era perfecto delante de Dios. Quizás no una perfección en cuestiones de pecado, pero sí una perfección moral. Hay un versículo, no lo recuerdo, en el cual dice que Job era tan sano de su mente, hermano, que podía pasar una joven y él no deseaba sexualmente a las jóvenes. Su moral estaba limpia. Era recto ante la presencia de Dios. Era un hombre bueno. Pero ¿por qué si desde el Éxodo nos viene diciendo la Biblia? Leemos los proverbios. Hermano, y usted en los proverbios va a leer cada proverbio en el cual le dice que si usted es malo le va a ir mal. Si es bueno le va a ir bien. Pero vemos a Job y empezamos leyendo. Porque a este hombre tan bueno tuvieron que sucederle circunstancias tan difíciles. Y comienza el libro de Job y dice, que los hijos se reunían, ¿verdad? Para poder compartir entre ellos. Pero cuando estos hijos están reunidos, de repente llega uno de los trabajadores de Job y le dice, mira, pues vinieron los enemigos. ¿Y qué pasó? No, pues mataron a todos aquellos y nos robaron los camellos, las vacas. Mira, no había terminado y viene otro. Fuego de Dios cayó y quemó todo lo que había. Y luego llega el otro y dice, mira, tus hijos estaban comiendo, estaban divirtiéndose, pero de repente un viento fuerte vino, sopló, y ¿sabes qué? Tus hijos están muertos. ¿Usted cree que era momento para decirle, Señor, tú los diste, tú los quitaste, sea usted bendito por siempre? ¿Usted diría eso, hermano? Que al perder un hijo, usted, no, pues Señor, usted me lo dio, usted se le dio. ¿Cuál es el problema? No hay ninguno. Pero no es así. No es así. Las madres van a llorar a sus hijos años porque les fue arrebatado quizás de una manera en la cual no lo esperaban. Los padres van a sentir la falta de aquel ser querido por años, hermano. Y cada día quizás, al no ver a aquella persona, aquel hijo que estaba siempre, se levantaba en la mañana y decía, mamá, ¿ya está el café? Mamá, ¿ya compraste el pan? Y aquí el padre, hermano, sinceramente, se va a desgarrar al no escuchar nuevamente aquellas palabras, al no ver aquella figura en la casa. Y a Job le pasó. Job perdió todo su dinero, perdió su hacienda, perdió todo. Sus trabajadores quizás le dieron la espalda cuando vieron que ya no tenía nada. Y sus hijos ya no estaban con él. Muchas veces los padres dicen, mis hijos son la fuerza de mi vida. Si mis hijos ya no están, yo ya no deseo vivir, dicen algunos padres. Perder 5 o 7 hijos no es nada fácil, ¿no? Hijos por los cuales Job siempre se levantaba e intercedía por ellos. Señor, me imagino yo, Señor, si estos cabezones, ¿verdad?, han hecho algo indebido, tenga misericordia de ellos. Clamamos nosotros por nuestros hijos. Señor, y yo sé que mi hijo aquí es humilde, aquí no rompe un plato, pero Señor, allá afuera yo no sé qué andar haciendo este vago, tenga misericordia de él. ¿Lo hacemos? Job lo hacía. Job levantaba holocaustos a Dios pidiéndole misericordia por sus hijos, pero le fueron arrebatados. Y para cerrar con broche de oro, viene su esposa y le dice, ¿todavía tú sigues confiando en Dios? Maldice ese Dios y ya por último, así como estás tú, mejor muérete. Mejor muérete.
Porque si comenzamos leyendo el capítulo 2, hermano, vemos, bueno, Satanás dice que se reúne nuevamente con Dios. Y Dios le pregunta, ¿no has visto, amigo, que a pesar de que tú me tentaste y yo accedí a que le quitaras todo, has visto si has renegado de mí? Le dice Dios. ¿Y qué le dice Satanás? No, pues hay cosas en las cuales uno las puede desprenderse de ello, pero tócale su vida, tócalo directamente a él, a ver si no reniega. Y Dios le dijo, está bien. ¿Y qué le pasó a Job? Todos sabemos. Le cayó una sarna. Una sarna, hermano, describirla no sabría muy bien, pero su cuerpo se llagó de una manera extrema. Si a veces una llaguita y que empieza a supurar pus, a uno ya le fatiga, ¿verdad? Anoche aquí por el pecho andó un granito y empezó a dolerme y aquella cuestión, ¿verdad? Incomodaba. Imagínese tener todo el cuerpo llagado. Imagínese tener aquella cuestión de supuración todo el tiempo. Y hallar paz, hallar, digámoslo así, un momento estable, estar sentado en la ceniza. Porque me imagino que el estar sentado en la ceniza, no sé, la humedecía, o no sé qué tipo de ceniza era, pero me imagino que el estar en aquella cuestión, sentado en aquello, le permitía tener un poco de descanso en su cuerpo. Y con ahí tenía que estar, para poder tener un poquito de paz. Pero luego, hermano, vemos en el capítulo 3 que leímos, y desde el versículo 2 dice, empezó a hablar Job, y exclamó, dice, y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche que se dijo varón es concebido. ¿Quién quisiera decir estas palabras, hermano? No sé si todos esperamos nuestro cumpleaños, ¿verdad? Mario, espere ese día, porque algún regalito va a recibir. Porque la familia va a tener ahí misericordia de Mario, ¿verdad? Y le van a partir un pastelito. Y uno, digámoslo así, carnalmente, uno espera ese día con ansia muchas veces. Pero Job, ¿qué dijo? No, dijo, yo lo que quisiera es que ese día que cual dijeron, varón ha sido nacido, que ese día desaparezca del calendario. Que ese día ya no sea reconocido por nadie. Que nadie se acuerda que un día tal fecha nació Job, que nadie lo sepa ya. Porque la dificultad que ahora vivo es insoportable. Es difícil. Mire lo que dice unos versículos antes. En el capítulo 2 siempre. Y dice que en el versículo 11, y 3 amigos de Job, Elifaz temanitas, Bildad, Suita y Sofar, Maamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Hermano, imagínense cómo se transmitió el dolor que estaba viviendo este varón hacia sus propios amigos. Que dice que a la distancia lo vieron y al no más verlo sintieron su corazón compungido. Sintieron que sus corazones se hicieron chiquitos al ver tan grande situación. El detalle es que al llegar donde él, no fue que empezaron a decirle, Job, ten paciencia. Si tú eres bueno, verás que Dios te dará la recompensa. No dijeron nada.
Y muchas veces, hermanos, cuando estamos pasando dificultades en nuestra vida, lo menos que queremos es de que llegue alguien, no me lo voy a malinterpretar, pero que nos estén ahí platicar. Muchas veces uno no quisiera que ni le hablar por el dolor que se está viviendo. Le digo, no me vaya a malinterpretar porque voy a decir, entonces si está enfermo tal hermano, entonces no lo visitamos. No se trata de eso. Estamos hablando acerca del momento en el cual estaba viviendo Job. Y el dolor era tan grande que este varón vivía, que sus amigos llegaron, se sentaron, empezaron a sentir, me imagino yo, el dolor que este varón sentía. ¿Y qué? No hablaron nada. 7 días. 7 días pasar ahí con él, viéndolo, sufriendo con él, pasando aquel momento difícil. Mira, no tenemos palabras con las cuales poder hacerte sentir bien, pero aquí vamos a estar. Alguna cosita que necesites, aquí estamos para alcanzarte agua. Aquí estamos para alcanzarte algún bocadito. Pero sabemos que ninguna palabra va a poder consolar tu vida en ese momento. Y hay momentos, hermanos, en los cuales es la realidad. Ninguna palabra que pueda venir de nosotros puede consolarnos. El único que puede consolar las vidas es el Espíritu Santo. Dérsela al Señor. Él es el único que puede consolarnos de una manera en la cual sí sintamos descanso de nuestra alma. Pero por nosotros mismos no, hermano. Y vemos el versículo 11 del capítulo 3. Y dice el versículo 11: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquí los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Hermano, no es fácil. Van a haber circunstancias en la vida suya. Quizás van a llegar enfermedades, las cuales usted va a desear morirse. Señor, ya mi edad, ya no, Señor, podría decir, hermano Rosendo. Yo ya estoy viejo y a estar sufriendo de esta manera. Señor, mejor llévame. Señor, por mí ha pasado. A principio de año, hermano, 10 días pasé en las cuales, Señor, si te he fallado, perdóname, porque yo creo que ya me voy de aquí. Lo cual yo ya sentí, hermano, la muerte llegar a mi vida. Durante 7 días pasé de esa manera. Y yo decía, Señor, si te he fallado, porque yo creo que después de esto ya no voy a aguantar la próxima fiebre. Y después de esto yo no voy a aguantar lo próximo que me venga. Así que si te he fallado, perdóname. Porque quizás voy a llegar junto a ti. Pero hermano, van a llegar esas situaciones difíciles a nuestra vida. Y quizás vamos a decir, Señor, yo ya soy una carga para mi familia. Yo ya no quiero, podría decir alguien, yo ya no quiero estorbarle a mis hijos. Que hagan sus vidas ellos. Y yo ya no serles carga. Y Job decía, ¿por qué no morí yo? En vez de estar en esta situación. ¿Por qué no al nacer? En el momento que yo nací hubiera sido un hijo abortivo. Y no hubiera ni hubiera visto la luz de este planeta. ¿Por qué no morí al nacer? Y vemos, hermanos, que Job no es el único que habla de esta manera. Si usted lee Jeremías capítulo 20, versículo 14 en adelante, dice Jeremías capítulo 20, versículo 14: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio
a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, diciéndole alegrarse así mucho, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me ¿por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Jeremías, hermano, profeta grande, poderoso en palabra. Pero las situaciones que vivía lo llevaron a decir estas palabras. Señor, si yo voy y le profeta a este pueblo rebelde que tú sacaste de Egipto, yo les predico que se arrepientan de sus maldades, porque usted va a tener misericordia de ellos. Pero ¿qué es lo que hacen, Señor? Si usted comienza leyendo el capítulo 20, el versículo 1, ¿qué es lo que hacen por llevarles palabra de Dios? Es que lo amarran en un cepo, los pies, las manos, y medio curcucho ahí quizás, el pobre aguantando. El hermano del culto el domingo pasado hacía una referencia aquí, de algunos de los que vinieron la vieron, de cómo los amarraban en aquel tiempo y los tenían ahí torturados. Y el hermano, yo creo que hizo mención, imagínense si a esta persona le dieran ganas de ir al baño en ese momento. ¿Y cómo va? No puede. Y como decía el hermano el domingo pasado, del 1 y del 2, pum, ahí. Si acaso hay 3, dijo, también ahí mismo. ¿Y cómo se aseaba si estaban amarrados de sus manos? ¿Cómo se movían? No podían hacer nada. Y a Jeremías le pasó similar, por llevarles palabra del Dios viviente. Y Jeremías, en esta angustia, él exclamó, Señor, ¿por qué no me mataste en el vientre de mi madre? ¿Por qué permitiste que gente llevara palabras de alegría a mi padre? Que varón iba a nacer para él. ¿Por qué lo permitiste, Señor? Más bien me hubieras matado y no hubiera tenido que estar viviendo esto que vivo. Vea. Creemos, hermanos, que a veces los varones de Dios, pastores, muchas veces nosotros creemos de que, es pastor, ¿verdad? Y Dios está con él y nada le va a pasar. Dios está con él, pero sí le van a pasar circunstancias difíciles. Sí van a pasar circunstancias difíciles, aún estando Dios con nosotros. Porque la vida así es, hermano. La vida así es en esta tierra. A usted como cristiano, cristiana, su vecina, en vez de decirle, qué bonita alabanza la que está escuchando, van a poner perreo pesado ya para apagarle la música cristiana que usted tiene. Y son sufrimientos que se llegan a la vida. Porque uno quisiera que los vecinos también tuvieran el mismo pensamiento nuestro, pero no lo tienen. Y es complicado. Pero en medio de todo ello, Dios no lo abandona, hermano. Dios no lo abandona para ir avanzando. Mire lo que dice el versículo ahí mismo en Job. En Job, ya me perdió ya, lío. En el capítulo 2, versículo 8, seguir hablando del sufrimiento de Job. 2:8 dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza, lo que hablábamos hace un momento. ¿Usted cree que era fácil? Un tejón, imaginémonos un pedazo de teja, todos conocemos la teja, ¿verdad? Hay momentos, hermanos, que usted baja a la orilla de los pisos, y verdad que se rasca el pie.
y se siente algo bien bonito, ¿verdad? Algo que satisface aquello, estarse rascando ahí, en la orilla carrasposa, digámoslo así, del piso de la acera. Pero la piel del pie es gruesa. No es muy sensible que se diga. Imagínese estársela pasando en todo el cuerpo. Imagínese agarrar un tiesto y empezar a rascarse los brazos, pecho, estómago, mano, pierna. Y no porque aquello satisface algo bonito en nuestra, no, por necesidad, porque quizás la picazón era extrema. Y no digamos de la sensibilidad que tenía en ese momento. ¿Sí o no? Cuando usted se da un rasponcito y la piel muda, aquella parte de donde usted se raspó queda bien sensible, ¿verdad? Pero ya está sana. Imagínese que todavía esté supurando y usted empiece a rascarse y usted empieza a quitarse aquel cascarón con una fuerza porque no aguanta la picazón. ¿Usted cree que es fácil? Pero Job tenía que tener paciencia en medio de ello. El capítulo 16 también del libro de Job, y Job habla y dice que el dolor que él sentía era tan extremo que no quería ni hablar, porque en el momento que él hablaba el dolor se hacía más fuerte. Y ese mismo capítulo dice que la piel de Job se le pegó a sus huesos. Y nosotros quizás, yo estoy pechito. Imagínense, ponga en su mente la imagen de Job con su piel pegada a su hueso, hermano. Quizás no comía ni bebía. El sueño no le alimentaba. ¿Y quienes dicen, el sueño me alimenta? No, Job dice que cuando él se quedaba dormido, tormento llegaba a su vida. Porque quizás llegaban pesadillas con las cuales él mejor se despertaba nuevamente. Imagínense el tormento que este hombre vivía. Mire lo que dice el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 5. Dice, mi carne está vestida. ¿De qué, hermano? ¿Lo puede leer ahí? De gusano. Me gusta esta traducción. ¿Cómo lo expresa? La traducción de la Biblia dice así, miren. Mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras. Se me abre la piel y supura pus. ¿Usted cree que era algo sencillo lo que estaba viviendo este varón? Hermanos, si nosotros vemos un gusanito en el piso, ¿verdad? Y ya uno ya tiene aquella manía de querer llegar y machacarlo. Y pisarlo allí y hasta destriparlo, ¿verdad? Y sentir aquello que se siente bien cuando truena. Tal vez usted ya ha pisado el rialillo, ya los rialillos, ¿verdad? Y truena el rialillo de cuando usted lo pisa. Pero imagínense que su cuerpo esté lleno de gusanos. No sabemos en qué cantidad podría haber sido, ¿verdad? Quizás en su pie, no lo sabemos. Porque me imagino que también los amigos tendrían que haber tenido cuidado de él. Pero imagínese la forma en que lo expresa. Mi cuerpo está lleno de gusanos. Mi cuerpo derrama pus de todo. Y no sabemos si era una pus que transmitía un olor no tan bueno. Hay bacterias, hermanos, que el olor que hacen, que crean cuando hay supuración, es un olor como animal muerto. Es algo feo, porque por mí pasó en un dado momento, en una úlcera, agarré una bacteria. Y cuando llegaban a visitarme muchas veces, a mí me daba pena. Yo sentía vergüenza, sinceramente lo digo. Sentía vergüenza. Porque la supuración que emanaba de esa úlcera era algo que hedía animal muerto.
Usted ya sabe cómo es el olor a animal muerto, ¿verdad? Y así era el olor que emanaba de la supuración por causa de la bacteria. Imagínense cómo podía haber estado este hombre. Todo su cuerpo llagado, supurando. Un olor tremendo. Y estaba ahí aguantándose. Porque no le tocaba de otra. Porque no había otra opción como para decir, entonces mejor me hago a este lado y ya no voy a sentir nada. De ninguna manera. Pero hermanos, muchas veces las circunstancias de la vida son así. Y la agonía siempre llega a la vida de cada uno de nosotros, en diferentes situaciones. Pero quizás llegará. Mire lo que dice Lucas, en el capítulo 22, hablando acerca de las angustias que llegan a nuestra vida. Aún nuestro Señor Jesucristo escapó de ello. Y dice el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, versículo 39. Y saliéndose fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodilla oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para poder fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Pero hermano, no podemos quedar con ese versículo 43 y 44. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos decir, yo no quiero pasar agonía, dificultades en mi vida. No, si nuestro Señor también las experimentó. Él experimentó el dolor en carne propia. Él lo experimentó de una manera más cruel que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que iba a una cruz a pagar pecados de Él, no de nosotros. A cargar con los bultos de otros, diría alguien. Y nosotros muchas veces no queremos cargar ni con el nuestro. Pero Él decidió ir y cargar por los pecados de todo el mundo. Imagínese la agonía, hablando carnalmente, 100% hombre. Lo que sentí en ese momento. No era fácil. Sus gotas de sudor dice que eran como grandes gotas de sangre. Hay quienes que han hablado, dicen que cuando una persona experimenta un dolor tan grande, puede levantar vasos capilares y pueden emanar sangre de alguna parte de su cuerpo, la nariz, ojos, por causa del dolor que está experimentando. Imagínenselo cómo lo experimentaba nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, Dios está allí siempre con cada uno de nosotros y nos rescata. Pero dijo alguien también, hablaba acerca de una situación, y dijo que había un agricultor que se quejaba porque las tormentas que llegaban eran demasiado fuertes y algunas veces destruían su cultivo. Y tuvo una conversación con Dios y le dijo, Señor, dame a mí el poder de yo poder manejar el ambiente para poder sacar buenos cultivos. Y dice que Dios se lo concedió. Y aquel varón dice que cuando él quería, había sol.
Cuando Él quería que el sol estuviera suave, el sol se ponía suave. Cuando Él quería que llegara una lluvia, la lluvia llegaba suave para que no le estropease la siembra. Cuando Él decía, ahora no quiero que llueva nada, el ambiente se mantenía. ¿Sabe qué pasó al final de la cosecha? Tuvo una mala cosecha. Una mala cosecha. Y Dios le respondió, a veces las tormentas son necesarias. Las tormentas cuando llegan, ¿sabes qué hacen? Limpian la tierra. Las tormentas lo que hacen es que arrancan todo aquellos gusanos que se quieren comer tu milpa. Las tormentas se los llevan. Las tormentas hacen que los pájaros que muchas veces quieren comerse tu cultivo, los espanta, por decir algo. Las tormentas son necesarias para tener buenas cosechas. Las tormentas son necesarias en la vida humana también, hermano. Porque si no fuera por las tormentas que llegan a nuestra vida, nosotros quizás no estuviéramos en este lugar exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Dérselas al Señor. Las tormentas son necesarias. Por causa de las tormentas, nosotros cada día tenemos una mejor relación con nuestro Dios. Por causa de las tormentas estamos cada día clamando, cada día en oración, cada día, hermano. Estamos allí en la presencia del Señor. ¿Son necesarias las tormentas en nuestras vidas? Sí, son necesarias. Pero Dios siempre tiene el control. Capítulo 23 del libro de Salmos. Se lo leo rápido. Se perdió el Salmo. Capítulo 23. Todos lo sabemos que da esta memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lugares de delicados pastos hará descansar. Pero este versículo, junto a aguas de reposo, confortará mi alma. Dice. Mire que se me perdió, hermano, Salmo 23. Quería resaltar este versículo. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a tener que pasar el valle de la muerte, de sombra, de dificultades, de problemas, de enfermedades. Vamos a pasar esos valles, hermano. Pero recuerde de que no está solo. Recuerde que está alguien ahí cada día sosteniendo su vida. Dérselas al Señor. Hay alguien que está allí y no es su esposo, no es su esposa, no son sus hijos. Es el Dios Todopoderoso, el que sostiene la vida de cada uno de nosotros. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, dice el versículo 1. Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿A dónde tenemos que tener nuestros ojos? En nuestro Señor Jesucristo. No en las circunstancias que podamos estar viviendo. Hay quienes hacemos tan grandes los problemas y opacamos tanto a nuestro Dios Todopoderoso. Pero no, hermanos, tenemos un Dios más grande que los problemas. Tenemos un Dios más grande que las enfermedades. Tenemos un Dios más grande que a pesar de ser el Señor, un Dios tan grande que a pesar de que si partimos de esta tierra, Él nos sigue sosteniendo en los cielos, hermano. Él nos sigue sosteniendo en aquel lugar. Así que no nos desesperemos. Tengamos paciencia.
Tengamos paciencia porque las circunstancias difíciles van a llegar. Van a llegar a nuestras vidas. Pero Dios es tan grande y poderoso que siempre tendrá misericordia. Mire, hay un texto en el libro de Romanos, Romanos capítulo 8, texto que leyó mi hermano al principio cuando hizo apertura. Capítulo 8, versículo 35 en adelante. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no hay circunstancias de la vida, hermano. No hay nada lo que nos pueda apartar del amor de nuestro Dios. Él siempre estará con usted. Hermano, a lo largo de este año, a pesar de que ya pasaron 2 meses prácticamente, quizás van a llegar dificultades a nuestra vida. El pastor no le promete 365 días llenos de paz, que quizás van a haber dificultades. No les promete 365 días llenos de alegría profunda. No, van a haber llantos también. Van a haber dificultades. Pero en medio de ellos, hermano, crea que Dios está ahí con usted. Vamos a cantar un canto. Vamos a cantar ese canto que yo estoy confiando.